En esta presentación vamos a ver la manera en que se esquematizan los conjuntos numéricos. Es la manera más fácil de ver la relación que existe entre cada uno de ellos. Y además vamos a aprender a identificar números para determinar a qué conjunto o a cuáles conjuntos corresponden. El conjunto más simple y más antiguo que conocemos es el conjunto de los números naturales. Este también lo denominamos el conjunto del conteo. Son los números que utilizamos para contar. La necesidad de contar es muy antigua. Por ejemplo, un granjero necesita contar cuántos animales tiene o cuántos sacos de su producto ha cosechado. De manera que tiene bastante utilidad ese conjunto numérico, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un número natural para representar el hecho de que una persona tiene 100 pesos. Sin embargo, si esa misma persona tiene una deuda de 100 pesos, pues sería mucho más apropiado el uso de otro tipo de números. Así que extendemos este conjunto numérico al conjunto de los enteros negativos. Ahora, para uno representar el hecho de que una persona debe 100 pesos, podemos representarlo como menos 100. Así hemos logrado extender el conjunto numérico. Y si a eso le agregamos el 0, que puede representar el hecho de que una persona ni debe ni tampoco tiene, o sea, no tiene nada, pues lo representamos con 0. Y entonces a este conjunto numérico le vamos a llamar el conjunto de los enteros. La parte importante hasta este punto es ver el símbolo que se utiliza para representar cada conjunto. Observen que representamos los números naturales con n, representamos a los enteros negativos con una z y un negativo pequeño arriba, y representamos con z a todos estos conjuntos numéricos juntos, o sea, los naturales, los enteros negativos y el 0. Veremos también que los números naturales también podemos representarlos con una z y un signo de más arriba, indicando que los naturales pues son los enteros positivos. Observamos además entonces que los enteros contienen a los naturales, contienen a los enteros negativos y contienen también al 0. Los enteros, aunque permiten resolver muchas situaciones, también tienen limitaciones. Hay situaciones en donde un número entero no es apropiado para representar alguna cantidad. Por ejemplo, si estamos midiendo la estatura de un niño o de una persona, vamos a suponer que estamos midiendo la estatura de un niño y este tiene 70 centímetros exactos. En este caso, pues un número natural es apropiado. Pero si el niño tuviera 70 centímetros y medio, pues ya no tengo un número natural que me represente esta situación. Por esa razón, el conjunto de los enteros se extiende a un conjunto más grande, que es el conjunto de los números racionales. Los números racionales se definen, como veremos más adelante, como todos aquellos que pueden representarse como fracción. Este conjunto incluye decimales exactos, que veremos también, incluye decimales periódicos. En el caso de la estatura, por ejemplo, del niño que queríamos medir, la podemos representar como 70.5. 70.5 no es un número entero, pero sí es un número racional. El conjunto de los racionales, aunque permite resolver situaciones diversas, aún es limitado porque hay situaciones en donde no es apropiado o no tiene una respuesta. Si vamos a medir, por ejemplo, la circunferencia, nos damos cuenta de que ese número no es un número racional, es un número irracional. Un número irracional se define como aquel que no se puede expresar como fracción, y lo vamos a ver con un poco de detalle más adelante. Mientras tanto, saber que así definimos a los números irracionales y que lo vamos a representar con esa Q y ese apóstrofe que leemos como Q'. De manera que hasta ahora tenemos que el conjunto de los números racionales contiene al conjunto de los números enteros. Los enteros a su vez contienen a los naturales y contienen a los enteros negativos y al 0. Uno dice que en este caso los naturales, los enteros negativos y el 0 son un subconjunto de los números enteros. También se puede ver que el conjunto de los números enteros es un subconjunto de los números racionales. Si nosotros unimos al conjunto de los números irracionales con los racionales, obtenemos este gran conjunto numérico que denominamos el conjunto de los números reales.
Se puede ver entonces que los irracionales son un subconjunto de los reales, igual que los racionales son un subconjunto de los reales, y todos esos conjuntos que están dentro, pues son un subconjunto de los números reales. Vamos a ejercitarnos un poquito con relación a ese esquema, respondiendo este ejercicio que está debajo. El número 1 nos dice que los reales se forman uniendo los racionales con los irracionales. Mirando el esquema nos damos cuenta que eso es verdadero, es decir, el conjunto de los números reales se forma uniendo al conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales. En el número 2 nos dice que el conjunto de los enteros se forma uniendo a los enteros positivos con los negativos. Cuando vamos al esquema nos damos cuenta que los enteros se forman uniendo a los enteros negativos con los enteros positivos y el cero. De manera que esta expresión es falsa porque le falta el cero. Sin embargo, la número 3 es verdadera porque sí contiene a los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Dice la número 4 que los naturales son un subconjunto, esa C alargada significa subconjunto, de los enteros. Recuerden que significa, cuando decimos subconjunto, significa que el primer conjunto está dentro o está contenido en el segundo. De manera que aquí nos dice que los naturales están contenidos en los enteros. Miramos el esquema y nos damos cuenta que eso es cierto. Es decir, los naturales, que son estos, están contenidos en los enteros. Dice la número 5 que los enteros están contenidos en los racionales. Buscamos los enteros, nos damos cuenta que efectivamente este conjunto está contenido dentro de los números racionales. De manera que es verdadera la expresión. Dice la número 6 que los enteros están contenidos en los reales. Los enteros están contenidos en los reales y eso es cierto. De hecho, todos los conjuntos numéricos que están aquí dentro están contenidos en los reales. Dice la número 7 que los irracionales están contenidos en los racionales. Nos damos cuenta que eso es falso. Es decir, no es cierto que este conjunto está dentro de este conjunto. Los naturales están contenidos, o sea, son un subconjunto de los reales. Eso es cierto. Los naturales son estos y están dentro del conjunto de los números reales. Los naturales y los enteros positivos son el mismo conjunto, dice la número 9, y vemos que eso es cierto. Son solo dos símbolos que representan lo mismo. Los naturales los podemos representar con n o los podemos representar con z más, es decir, naturales o enteros positivos. Vamos a estudiar con un poquito más de detalle el esquema que acabamos de mostrar. Un número natural es cualquier número que pertenezca a ese conjunto. Ese conjunto tiene una ley de formación que nos permite encontrar sus elementos. Esa ley de formación es sumar 1. Si yo al 6 le sumo 1, pues tengo 7. Si al 7 le sumo 1, tengo 8. Y así sucesivamente. Las propiedades más importantes que tiene este conjunto son las siguientes. Ese conjunto tiene un primer elemento que es el 1. Siempre que hablemos de números naturales, sobreentendemos que el 1 es el primer elemento, es decir, no hay un elemento que esté antes. Ese conjunto es ordenado. La razón por la que decimos eso es la siguiente. Cuando tenemos dos elementos de ese conjunto, podemos saber quién va primero y quién va después. Por ejemplo, si tenemos el elemento 20, que sabemos que pertenece a ese conjunto, porque sumando 1 vamos a llegar a 20 en algún momento, y tenemos el elemento 80, que también pertenece a ese conjunto, podemos saber entre 20 y 80 quién va primero. En este caso, 20 iría primero. A eso nos referimos con la palabra ordenado cuando hablamos de un conjunto. El conjunto es infinito. Es claro que sumando 1 nosotros podemos tener tantos elementos como querramos. Esos 3 puntos indican esa secuencia. De manera que el conjunto tiene un primer elemento que es el 1. Es un conjunto ordenado porque podemos saber quién va primero y quién va después cuando tenemos dos elementos dados. Y aparte el conjunto no termina. Es un conjunto infinito. Entonces, es claro que no pertenecen al conjunto de los números naturales números negativos. Observen que no hay números negativos ahí. No hay números de este tipo, 2/3, pero tampoco hay números decimales. 2.5 no pertenece a ese conjunto. Para que un elemento pertenezca al conjunto de los números naturales, tiene que ser necesariamente un número entero, pero aparte tiene que ser positivo.
En el caso de los números enteros, un número es entero si pertenece a ese conjunto. O sea, cualquier número entero es un número de ese conjunto. Las propiedades principales que tiene este conjunto son las siguientes. El conjunto no tiene ni un primer ni un último elemento. Es decir, antes de -3 está -4, antes de -4 está -5 y así sucesivamente. Y aquí también podemos tener tantos elementos como queramos, 5, 6, 7. El conjunto, igual que los naturales, es ordenado y también es infinito. Si observamos con detenimiento, nos damos cuenta que el conjunto contiene a los números naturales, que son los que están aquí, del 1 en adelante. Si a esos números le cambiamos los signos, tenemos los enteros negativos, que son los que están de este lado. Y si esos números los juntamos con el 0, pues se consigue ese conjunto numérico que llamamos el conjunto de los enteros. Así se ve la misma relación que nosotros veíamos ahorita en el diagrama, de que los enteros contienen a los enteros negativos, contienen a los enteros positivos o naturales y también al 0. Un número racional, de manera simple, nosotros lo definimos como un número que se puede expresar como una fracción, donde tanto P como Q son números enteros, pero con la salvedad de que Q, o sea, ese denominador, sea distinto de 0. Recuerden que no se puede dividir entre 0, así que esa es la razón por la que excluimos el caso donde Q sea 0. En general, entonces, así definimos un número racional. Es cualquier número que puede ser escrito como la división indicada de dos números enteros. Es decir, tanto P como Q son enteros, pero Q no puede ser 0. El denominador nunca puede ser 0. Entonces, a esos números, que de manera simple le decimos son los que se pueden expresar como fracción, son los que llamamos racionales. Resulta que cuando yo divido, si yo tengo un número racional así, de esta forma, yo divido a P entre Q, pueden ocurrir tres cosas. Puede ocurrir que cuando yo divida P entre Q me dé un número decimal exacto o terminal. Un número, por ejemplo, como este. Se llama exacto o terminal porque él termina. Después del 7, pues ya no sigue más nada. También puede ocurrir que me resulte un número periódico puro. El periódico puro repite después del punto decimal los mismos dígitos. En este caso está repitiendo el 4. Pero también puede ocurrir que el resultado me dé un periódico mixto. La diferencia entre un puro y un mixto es que aquí tenemos un dígito o más de uno, puede ser más de uno, que no se repite, pero después comienza el patrón. Siempre que nosotros veamos un número de estos, un decimal que termina, un decimal que es periódico, ya sea puro o mixto, nosotros podemos decir que ese número es racional. Veremos más adelante que este tipo de números siempre podemos expresarlo en la forma de fracción. Eso vamos a aprender cómo se hace más adelante. Mientras tanto, lo importante es reconocerlos. Si yo veo un decimal exacto, un periódico puro o un periódico mixto, puedo decir que ese número es racional. En contraposición a los números racionales, que son los que se pueden escribir en fracción, pues están los números irracionales. Un número irracional es aquel que no se puede expresar en fracción. Cuando tenemos la forma decimal de un número racional, lo reconocemos por dos características. No termina la forma decimal, o sea, es un decimal no terminal, y aparte de eso no es periódico. Un ejemplo de ese tipo de números es el que ustedes ven en la pantalla. Ese número, si se dan cuenta, no termina, esos 3 puntos indican que el número sigue, pero aparte de eso no hay ningún patrón. De manera que cuando veamos un decimal que tiene esas dos características, es decir, tiene representación decimal infinita, o sea, no termina, y aparte no es periódico, podemos asegurar que ese número es irracional. Vamos a reforzar un poquito esa idea con este ejercicio. Nosotros vamos a clasificar como racional o como irracional a cada uno de esos números que vemos en la pantalla. Comenzando con el primero, nos damos cuenta que ese número es una fracción y ya nosotros hemos dicho que los números que se pueden expresar en fracción son racionales. Por tanto, yo puedo decir de inmediato que ese primer número es racional. También es racional el siguiente por la misma razón, porque el signo negativo no tiene nada que ver con que el número sea racional o no. ¿Será racional el 5? Lo que debemos preguntarnos es si se puede expresar el 5 como una fracción. Y la respuesta es sí. Yo puedo escribir el 5 como 5 sobre 1. O lo puedo poner como 10 sobre 2, porque 10 sobre 2 también da 5.
o 15 sobre 3, o 20 sobre 4. Fíjense que los números enteros, como estos dos, siempre se pueden expresar como fracción. Yo le puedo colocar un 1 ahí debajo y ya yo tendría una fracción de números enteros. Esa es la razón por la que en el esquema nosotros veíamos que los números enteros estaban dentro de los números racionales, porque siempre se pueden expresar en fracción. De manera que cuando veamos un número entero, pues lo podemos clasificar de inmediato como número racional. El número 5 es un número también racional porque es un decimal que termina. Fíjense que no hay más dígitos después de ese 7. Dijimos ahorita que los números que terminan son racionales. En el caso del número 6, también es un número racional porque es un decimal periódico puro. Fíjense que esos dígitos siguen repitiéndose ahí. En el caso del número 7, también es racional porque es un decimal que es periódico mixto. Tenemos un dígito que no se repite, pero ya después comienza ese patrón. Observen en el número 8 que ese número no termina, es decir, es un decimal no terminal, pero además no es periódico, no tiene un patrón. Ese tipo de números son los que llamamos irracionales, representados con Q'. Y en este caso ya sabemos que ese tipo de número no se puede expresar como fracción. En el número 9 y el número 10 tenemos dos números que son muy famosos. Nosotros usualmente utilizamos una aproximación para este número que llamamos pi. La aproximación es 3.14, pero la realidad es que nosotros sabemos que ese no es el valor exacto de pi. Pi tiene infinitos dígitos que no repiten, no son periódicos, no se repiten. Y por tanto, sabemos que pi es un número irracional. Es posiblemente el número irracional más famoso. También es muy famoso ese número que sigue, se denomina el número de Euler. Esa es la base del sistema de logaritmos naturales que nosotros veremos más adelante. Resulta que como pi, él tiene infinitos dígitos y no son periódicos. Un valor aproximado para E es 2.7183, pero igual que pi, tiene infinitos dígitos que no se repiten y eso lo hace también un número irracional. Para responder la número 11, nosotros nos vamos a detener un momentico y vamos a observar esos números que ven a la derecha en la pantalla. Esos números tienen algo de especial y es que tienen raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3 y así sucesivamente. Por esa razón ellos se llaman cuadrados perfectos. Resulta que cuando uno coloca bajo un radical de esto un número cuadrado perfecto, por ejemplo, si yo coloco un 9, donde está ese 2 ahí, la raíz de 9 me da 3. 3 es un número entero y por tanto es un número racional, como habíamos dicho por acá, por ser entero. Entonces, siempre que coloquemos bajo el radical un número cuadrado perfecto, vamos a tener un número racional. Ahora, si yo coloco bajo el radical un número que no es cuadrado perfecto, como el 2, entonces el resultado, si yo lo obtuviera en una calculadora, sería un decimal que no termina y que no es periódico. Esos números van a ser siempre irracionales. Así que si yo tengo raíz de 2, raíz de 7, raíz de 5, raíz de 20, serían números irracionales. Raíz de 49, sabemos que 49 es un cuadrado perfecto. Por tanto, raíz de 49, que da 7, es un número racional. 50 no es un cuadrado perfecto. De manera que ese número debe ser irracional. En el 14 tenemos un número que termina. Tiene muchos dígitos, pero terminó. Eso lo hace automáticamente un número racional. En el caso del número 15, tenemos un número que no termina, pero es periódico. Fíjense que después del 8 ya el dígito 2 sigue repitiéndose. Ese es un periódico mixto. 358 no se repite, pero ya comienza el 2 a repetirse. Y eso lo hace un número racional. Para completar, ejercitándonos con esa parte, identificando números, vamos a completar con este ejercicio, que nos dice que ubiquemos en cada renglón los números de este conjunto. Por ejemplo, vamos a identificar todos los números naturales y lo vamos a poner en este renglón, en esta línea. Todos los que sean enteros en la segunda línea.
todos los que sean racionales en la tercera línea y finalmente los que sean irracionales. ¿Cuáles números son naturales de esa lista? Bueno, identificamos a 100 como natural de manera inmediata. Recuerden que los números naturales siempre tienen que ser enteros y positivos. Y hay dos naturales que aparentemente no lo son, pero que sí lo son. 15 tercios aparentemente no es un número natural, pero uno sabe que 15 entre 3 da 5. Por tanto, 15 tercios es un natural. De la misma manera, raíz cuadrada de 64, eso da 8. Y 8 es un natural. Por tanto, ponemos aquí que la raíz cuadrada de 64 es un número natural. ¿Cuáles son enteros? Sabemos que todos los naturales son enteros. Por tanto, esta lista la vamos a comenzar colocando esos naturales que ya habíamos puesto en la primera línea. Y además le vamos a agregar menos 50, que también es un entero, y le vamos a agregar el 0. Fíjense que menos 50 y 0 no son naturales, pero sí son enteros. Por tanto, lo agregamos en esa línea. ¿Cuáles son los números racionales? En este caso sabemos que cualquier número entero siempre es racional. Por tanto, podemos comenzar esta lista colocando esos primeros números que están ahí. Vamos a colocar los que pusimos como enteros y además le vamos a agregar otros números. Le vamos a agregar 6.78483, o sea, es decir, le vamos a agregar este número, que es un decimal terminal o exacto, y eso lo hace racional. Le vamos a agregar 3.14, que es un decimal exacto o terminal, que por cierto no es el valor de pi. Recuerden que eso es una aproximación. Cuando querramos escribir pi, tenemos que poner el símbolo. De manera que 3.14 es racional porque es un decimal que termina. 2.1436 es un número periódico, en este caso periódico mixto. Por tanto, es racional y debe estar en esa lista. Este número, 1.48, periódico, es un periódico puro. Por tanto, es un número racional. Y 8 tercios es una fracción. Y esa es justamente la definición de número racional. Cualquier número que se puede expresar en fracción. Por tanto, también va en esa lista. Es un número racional. ¿Cuáles números son irracionales de esa lista? Bueno, pues es irracional este número, 2.1457. Es un número que no termina y no es periódico, por tanto es irracional. También es irracional menos pi. Y también es irracional raíz de 20, porque 20 no es un cuadrado perfecto.